Dios les bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Mateo 14, versículo 22 en adelante. Y el tema de hoy lo estoy titulando Camina con Jesús en lo imposible. Y abra ahí su Biblia en Mateo 14, versículo 22. Y así vamos a leer la palabra del Señor. Dice en el versículo 22 en adelante: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros al Señor Jesús con sus discípulos. Él, si nosotros leemos en los versículos anteriores a estos, vemos que el Señor Jesús acababa de alimentar a toda una multitud. Cuando terminaron de alimentar a esa multitud, los apóstoles estaban ayudando al Señor Jesús ahí en esa alimentación, y recogieron las cestas de lo que sobró. Entonces vemos nosotros que ellos vieron el gran poder del Señor en ese milagro. Ellos experimentaron con su presencia el gran poder del Señor en todas estas ocasiones. Ellos fueron testigos de ese milagro, y asimismo podemos ver nosotros que después de todo eso el Señor los envió que se subieran a la barca y cruzaran al otro lado, ¿verdad?, del mar de Galilea. Después de presenciar todo eso, ellos ya iban en la barca navegando, pero el Señor Jesús se quedó a despedir a la multitud. Y si nosotros ponemos atención, pues una multitud no se va a despedir en 5 minutos. Tal vez el Señor Jesús se tardó un buen tiempo para despedir a aquella multitud. Después de que la despidió, él se fue a orar a solas. Él estaba orando a solas, y pues seguramente que también se tardó en el tiempo ahí de esa oración. Vemos nosotros que después que él oró, entonces él comenzó a dirigirse hacia donde iban sus apóstoles. Llegó la noche, y pues fue transcurriendo el tiempo, y los apóstoles tenían problema en la navegación. Ellos tenían mucho problema porque el viento era contrario. El viento, dice ahí en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Imagínense todo el problema que tenían ellos para avanzar en esa navegación. Ahora,
Y nosotros podemos ver aquí en la lectura que si el Señor Jesús estaba despidiendo en el atardecer a aquella multitud, ¿cuánto tiempo tenían los apóstoles en esa navegación? Vamos ahí en el versículo 25. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora vemos nosotros que la cuarta vigilia, bueno, los romanos, ellos consideraban la noche de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y ese tiempo lo dividían en 4 partes: en la primera vigilia, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia. Por lo tanto, la cuarta vigilia se puede considerar de las 3 de la mañana a las 6 de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Eso es la cuarta vigilia. Ya casi al amanecer es cuando el Señor Jesús se estaba acercando ahí a la barca de los apóstoles, que iban ellos tratando de cruzar el mar de Galilea. Ahora, ellos, al ver que se iba acercando una persona caminando sobre las aguas, les dio mucho miedo. Se llenaron de temor y ellos comenzaron a gritar, a dar voces. Versículo 26 dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Aquí podemos ver nosotros que aún una persona, cuando tiene mucho miedo, puede estar diciendo cosas fuera de orden. Ellos estaban gritando que era un fantasma. ¿Y qué viene siendo un fantasma? Algo sobrenatural, algo que pues no es una persona viva, y ellos sabían que no existe tal cosa, pero estaban gritando eso. ¿Y por qué digo yo que ellos sabían que no existe tal cosa? Porque ellos saben que no andan las almas penando, como por ahí muchos enseñan. No es verdad eso. No existen tales fantasmas o el alma de una persona que anda penando no existe, porque ellos saben, o sea, conocían la palabra de Dios, por lo tanto saben que una persona al morir va directamente al juicio. Por eso comenzaron de miedo a decir cosas que no eran verdad, y se llenaron de temor. Y dice ahí: y dieron voces de miedo. Voces de miedo es gritos. Comenzaron a gritar. Y dice ahí en el versículo 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor Jesús vio que ellos estaban llenos de miedo. Y cuando dice la palabra ahí, dieron voces de miedo, o quiere decir que hasta estaban gritando, casi llorando. Eso es dar voces de miedo. Asimismo, vemos nosotros que ellos eran completamente débiles de su mente, su corazón. Todavía estaban ellos manifestando su debilidad en su fe. Aun cuando andaban con el Señor Jesús día y noche, eran todavía muy, muy débiles en su fe. Les hacía falta crecer más. Ahí vemos nosotros también, ¿verdad? Que pues la palabra del Señor, si nosotros estudiamos un poquito en qué tiempo fue escrito todo esto, Mateo escribió el Evangelio en el año 65
entre el 65 al 68 después de Cristo. Y Cristo Jesús ya estaba a la diestra del Padre para entonces, cuando fue escrito el Evangelio. ¿Qué es lo que había sucedido? Mateo estaba escribiendo todo lo que el Espíritu Santo le estaba revelando, le estaba haciendo recordar lo que ellos habían experimentado durante toda su vida con el Señor Jesucristo. En esos 3 años de ministerio, ahí es donde Mateo estaba recordando, porque el Espíritu Santo lo estaba guiando para escribir el Evangelio. Así que vemos nosotros que ahí Mateo, sin lugar a duda, estaba escribiendo toda su vivencia, todo lo que él había vivido con el Señor Jesucristo, y no se equivocó en nada porque fue guiado por el Espíritu Santo para que escribiera esto. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo lo guió a que escribiera esto? Porque también a usted y a mí nos hace falta en este tiempo ver cómo nosotros somos débiles en la carne y cómo nos podemos fortalecer en Cristo Jesús. Así como ellos fueron débiles, usted y yo también somos débiles. Así como ellos necesitaron de Cristo Jesús en ese tiempo, también usted y yo necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestros días. Así vemos que el Señor Jesús nos envía también a nosotros para obedecerle en todo lo que nosotros debemos hacer para honra y gloria de Él. Los apóstoles le obedecían, Él los mandó, ellos obedecieron, ellos fueron, vivieron momentos difíciles. Usted y yo también atravesamos momentos difíciles. A muchas de las veces nosotros vamos a atravesar por fuertes vientos que sacuden nuestra barca, sacuden nuestra vida, pero debemos confiar en el Señor. Ahí vemos nosotros que la barca de los apóstoles era sacudida por los vientos fuertes en medio del mar. También era golpeada la barca por el oleaje del mar. Nuestra barca, nuestra vida a veces es golpeada también por el viento, por el oleaje, en un sube y baja, y andamos de esa manera, pero es para que confiemos en el Señor. Nosotros muchas de las veces vamos a tener temor, vamos a estar nosotros gritando, pidiendo auxilio, así como los apóstoles. Precisamente por eso el Espíritu Santo nos dejó esta palabra, para que nos demos cuenta que necesitamos del Señor Jesucristo. Cristo Jesús dijo en su palabra: el Espíritu de verdad os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda verdad. Él les va a enseñar todo acerca de mí, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, ahora el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos enseña, nos habla, nos muestra cómo nosotros podemos depender de Cristo Jesús en los momentos difíciles. Cuando nuestra vida es golpeada por los vientos, por las olas, en el sube y baja de las olas, en el vaivén de las olas, podemos confiar en el Señor. En estos tiempos estamos atravesando por momentos difíciles en medio de la pandemia, pero confíe en el Señor, que el Señor está muy cerca de usted. Está muy cerca de todos aquellos que clamen a Él y crean en Él. El Señor todo lo sabe. Él sabe, entiende lo que usted y yo estamos pasando. Él sabe cuando nosotros estamos cansados, agobiados. Yo creo que los apóstoles, para estar en la cuarta vigilia, estuvieron casi toda la noche navegando. Ya estaban exhaustos, estaban cansados, estaban agotados, de tal manera que todo eso también los llevó a asustarse en ese momento que veían que se acercaba alguien
a la barca y que iba caminando sobre las aguas. Usted y yo muchas de las veces vamos a estar amedrentados, asustados. Vamos a estar tal vez exhaustos diciendo, no, ya no puedo y ya no soporto esta situación. Nuestras experiencias a veces quedan prácticamente nulas cuando atravesamos un problema. Pero ahí es cuando nosotros podemos pedirle al Señor que dirija nuestra barca, que dirija nuestra vida. Cuando usted sienta que es incapaz de llevar a cabo las cosas, ese es el momento de pedir al Señor que le ayude a dirigir su barca o su vida. En nuestro interior, nuestra alma, nuestro corazón necesita de Dios. Y precisamente esos momentos son los que Dios nos permite llegar para que nosotros levantemos nuestra mirada y busquemos nuestro rostro, como dice en 2 de Crónicas 7:14. Buscar el rostro del Señor, arrepentirnos, pedirle que nos ayude, pedirle que nos salve, como lo hicieron los apóstoles en esa ocasión. El Señor nunca se tarda, Él llega a tiempo. Y aquí vemos nosotros que Él nos enseña a caminar en lo imposible. A veces el Señor permite que lleguemos como al pueblo de Israel, llegar hasta la orilla del mar, imposible de cruzarlo. Pero el Señor lo abrió para que ellos pasaran en lo imposible el Mar Rojo. En esta ocasión, el Señor envió a los apóstoles. Él sabía que iba a haber un viento muy fuerte y que ellos no iban a poder cruzar por sí mismos el mar hasta que Él llegara. Toda la noche ellos estuvieron luchando en lo imposible y aún así el Señor les dio una experiencia en medio de lo imposible. Y aún más fuerte, aún más fuerte en cuanto a lo imposible de caminar sobre el agua como lo hizo ahí Pedro. Y vemos nosotros que el Señor nos enseña todo eso. Pedro, el más osado de los apóstoles, le dijo, Señor, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Fíjese nada más ahí en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muy osado Pedro. Cuando Pedro dice esto, el Señor lo escucha y le dice, ven, camina hacia mí. Pedro, él estaba pidiendo al Señor que le permitiera vivir algo imposible. Cuando el Señor le dice, ven, en ese momento estaba enseñando a Pedro a confiar en Él sobre todo lo imposible. El Señor estaba enseñando a Pedro a poner su mirada en Él como Señor de su vida. Él estaba enseñando a Pedro a depender del poder sobrenatural del Señor, de Él mismo. Y el Señor estaba enseñando a Pedro a no confiar en su persona, sino en el poder del mismo Señor. Pedro confió en la palabra que el Señor le dio en ese momento. Pedro confió. En ese momento Pedro dice ahí en el versículo 29 que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir al Señor Jesús. Inmediatamente ahí vemos nosotros que Pedro brinca de la barca a las aguas.
Todavía estaban los vientos azotando muy fuerte, estaba el oleaje en un sube y baja bastante grande y asimismo Pedro confió inmediatamente en el Señor en ese momento. Él en su corazón solo veía al Señor Jesús. Él en su corazón se dirigía, comenzó a caminar hacia el Señor Jesús. Ahí vemos nosotros que Pedro, él estaba confiando en ese instante en el Señor Jesús. Él comenzó a caminar. Él comenzó a dirigirse al Señor. Pero al instante también le atrapa el miedo. Y dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. A Pedro lo atrapó el miedo, el temor. Su fe fue atacada. Fíjese, en un momento Pedro tenía una fe bastante fuerte, bastante grande, que él brincó de la barca hacia el agua creyendo que iba a caminar sobre el agua. Pero al instante fue atacada esa fe. Muchas de las veces usted y yo tenemos fe en el Señor, pero siempre va a ser atacada la fe que usted y yo tenemos, pues, depositada en el Señor, siempre va a ser atacada por un espíritu de temor que nos va a sacudir, y nos quiere robar esa fe que tenemos en el Señor. ¿Qué sucedió en ese momento con Pedro? Su mirada hacia el Señor fue desviada, fue atacada. Él comienza a ver las circunstancias que lo rodeaban. Las olas que eran agitadas por el fuerte viento, estaban en un sube y baja esas olas, que en un instante podía ver él al Señor Jesús y en un segundo ya no lo estaba viendo porque ya estaba en la parte más baja de las olas y estaba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Veía al Señor y de repente ya no lo veía. Y eso fue lo que atacó a Pedro en su fe. Usted y yo, en las olas de los problemas, del mar de problemas, podemos de repente estar arriba y de repente estamos abajo y es atacada nuestra fe por el oleaje de los problemas que vienen a nuestra vida. Los ojos de la carne de Pedro lo traicionaron cuando él ya no veía al Señor Jesús. Pero aun cuando nosotros no vemos al Señor Jesús, no quiere decir que Él no está ahí. El Señor Jesús ahí estaba. Lo único que estaba sucediendo, que el oleaje, el problema, el viento estaba subiendo y bajando a Pedro, pero ahí estaba el Señor Jesús todavía. Usted y yo lo que debemos hacer es ver con el corazón, con el alma, con el espíritu, que el Señor siempre está enfrente de usted, siempre está a su alrededor. No importa que el problema esté subiendo y bajando, esos oleajes de problemas, el Señor Jesús ahí está, enseguida de usted, enseguida de mí, enseguida de todos los que confiamos en el Señor. De todos los que estamos clamando al Señor, ahí está el Señor todavía. Él no se ha ido. Al contrario, Él se está aproximando más. Yo creo que el Señor Jesús estaba tan cerca de Pedro
que ni siquiera Pedro se daba cuenta qué tan cerca estaba. Ahora, nosotros debemos entender que el Señor, aun cuando no lo vemos, el Señor está en nuestro corazón. El Señor está más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos entender. Vamos a ver qué sucedió en ese instante cuando Pedro estaba pasando en ese momento, en ese ataque a su fe. El Señor actúa con su gran poder en medio de lo imposible para salvarnos a usted y a mí. Fíjese lo que sucedió con Pedro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Y vemos nosotros en el siguiente versículo que dice así: al momento, note usted, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algo que podemos nosotros ver aquí en todo este pasaje es que el Señor estaba a una distancia lejos, pero estaba cerca cuando Pedro lo necesitó. ¿Por qué le digo que estaba lejos? Estaba lejos, porque si nosotros vemos en este pasaje que Pedro le dice al principio, fíjese nada más, le dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí usted y yo podemos ver que Pedro no alcanzaba a distinguir al Señor Jesús. Porque dice: si eres tú, no lo alcanzaba a ver con claridad. ¿Por qué no lo alcanzaba a distinguir? Porque estaba a una distancia donde no podía ver si era el Señor Jesús o no era el Señor Jesús. Si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dice: ven. Ahí vemos nosotros que Pedro solamente por fe fue que se lanzó al agua y fue hacia el Señor Jesús. No porque lo viera claramente si era el Señor Jesús o no, porque eso indica que había una distancia lejos entre ellos y el Señor Jesucristo. Pero al caminar unos 3-4 pasos, Pedro, sobre el agua, él se comenzó a hundir. Dice en el versículo 30, y comenzando a hundirse. No quiere decir que se hundió al instante, completamente. No, comenzó a hundirse, apenas iba hundiéndose. Tal vez el Señor permitió que se hundiera únicamente a los tobillos o a las rodillas. No se hundió completamente porque era un plan de parte del Señor. Pero sí vemos nosotros que aun cuando el Señor Jesús estaba en una distancia lejos de Pedro, dice en el 31, al momento, cuando Pedro le dijo: Señor, sálvame, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Fíjese nada más, que aun estando lejos el Señor Jesús, en un segundo, el Señor Jesús ya estaba en la orilla de Pedro para auxiliarlo, para salvarlo. Y dice que lo toma y lo asió, lo abrazó y lo juntó a él. El Señor solamente estaba esperando que Pedro clamara a él, gritara, le pidiera ayuda.
Y el Señor al instante ya estaba en la orilla de Pedro y lo toma y lo pone otra vez firme sobre el agua y lo abraza. Estoy casi seguro que Pedro estaba temblando de miedo. Estaba temblando de miedo. ¿Por qué digo eso? Porque hasta yo siento que yo estaría temblando de miedo. Si yo estuviera en el lugar de Pedro, yo hubiese estado temblando de miedo al momento que me hubiese sucedido eso. El Señor Jesús fue rápido en llegar. Al instante, al momento, llegó a la orilla de Pedro y lo extendió su mano, lo puso firme y lo abrazó, asió de él, se abrazó de Pedro. Y le dice: hombre de poca fe. Haga de cuenta como que le agarra la cabeza y le dice: ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo regañó, simplemente lo exhortó, diciendo: necesitas tener más fe, necesitas confiar más en mí. Fíjese nada más, en el Señor Jesús todo es posible cuando usted cree en Él. El Señor Jesús solo espera que usted y yo clamemos por su salvación, que usted y yo clamemos por su presencia. Cuando usted se sienta golpeado por las olas de los problemas, por todo aquello que viene a su vida, usted pídale que lo abrace, que lo fortalezca en gran manera. Al instante, el Señor va a extender su mano hacia usted y lo va a abrazar. Lo va a guardar, lo va a cuidar de todo aquello que usted esté atravesando en medio de aquel mar de problemas. En ese sube y baja de los problemas, de las olas de los problemas, el Señor aún está ahí. No porque usted está en ese sube y baja, así como Pedro, no quiere decir que el Señor no esté ahí. El Señor ahí está, siempre lo ha estado. Y el Señor siempre le va a ayudar. Así lo dice el salmista. Este pobre clamó a Jehová y él lo oyó y lo libró de todas sus angustias, lo libró de todos sus temores. Así es como el Señor le ayuda a usted, a mí, a todos los que clamamos a Él. En medio de cualquier problema, Él ahí está. En medio de todo imposible. Lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Así que solamente nosotros debemos confiar en que Él quiere ayudarnos. Usted y yo solamente debemos ver el poder de Dios, no voltear a ver las circunstancias que nos están atacando. Cuando usted sienta que su fe está débil, es el momento de decir: Señor, mi fe está siendo débil, mi fe está siendo atacada. Señor, por favor, ayúdame, fortaléceme. En muchas ocasiones yo se lo he pedido al Señor y créame que el Señor ha fortalecido mi fe en todas las ocasiones que lo he necesitado. Él ha estado ahí enseguida de mí siempre que le he clamado a Él. Y precisamente por eso estoy compartiendo este pasaje, porque el Señor lo ha hecho en mi corazón, en mi alma. El Señor me ha mostrado que Él está enseguida de mí, aún en medio de ese oleaje tan horrible y tan espantoso en el cual atravieso o usted atraviesa. El Señor ahí está con usted, Él ahí está conmigo. El Señor solamente quiere que usted y yo declaremos que Él es el único que nos puede salvar, como dijo Pedro: Señor, sálvame.
Al decir, sálvame, tú eres mi Salvador. Eso es lo que estaba diciendo Pedro, al decir, Señor, sálvame. Usted y yo debemos declarar el gran poder de Dios en nuestra vida. Debemos declarar que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Declararlo en nuestro corazón, ese poder, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra alma. Señor, yo declaro que tu poder, Señor, llena mi corazón, que tu poder llena mi mente, Señor, que tu poder llena mi alma y mi espíritu. Y no voy en mi nombre, sino que voy en tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres el que tiene todo poder y tú moras en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Eso es precisamente lo que debemos declarar. Y no, Señor, yo no voy a ver las olas que me quieren anegar. Tú estás aquí enseguida de mí para rescatarme. Es momento de decirle al Señor, Señor, hoy me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Ven, ayúdame. Así como Pedro le pidió esa ayuda, así usted también dígale, Señor, ven y ayúdame. Yo no puedo vivir si tú no estás conmigo. Yo no puedo salir adelante si tú no me ayudas, Señor. No se rinda frente a los problemas. No se rinda frente a ese oleaje de problemas. Ríndase en los brazos del Señor. Estoy seguro que cuando el Señor agarró a Pedro y el Señor abrazó a Pedro, estoy seguro que Pedro dejó caer su cuerpo en los brazos del Señor. Y ahí en ese instante el Señor lo llevó a la barca. Dice ahí, versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El Señor Jesús pudo haber calmado el viento antes de que esto hubiese sucedido. ¿Y por qué no lo calmó? Porque era necesario que Pedro viviera una experiencia de esta forma. El Señor lo estaba probando, porque después Pedro debería seguir confiando, y no solamente Pedro, sino todos los apóstoles, porque el que escribió esto fue Mateo. Y si Mateo escribió eso, quiere decir que Mateo también aprendió en medio del problema ese a confiar en el Señor. Era necesario que todos ellos confiaran en el gran poder de Cristo Jesús, que aun cuando sus ojos no lo estuvieran viendo, ellos deberían estar confiados que el Señor estaría con ellos, como Mateo mismo lo escribe en el capítulo 28 del versículo 19 en adelante. El Señor Jesús los envía como testigos para predicar el Evangelio en todas las naciones. Y les dice, y vosotros me seréis testigos en todas las naciones. Y al final le dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese, eso lo escribió Mateo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les dijo eso. Aunque ustedes no me vean, aunque yo me vaya a la diestra del Padre, yo estoy con ustedes. Ustedes deben confiar que yo estoy con ustedes. Este momento que estaba atravesando los apóstoles y Pedro caminando sobre el agua, quedó bien grabado en la mente de ellos, en el corazón de ellos, que Cristo estaría con ellos, aunque sus ojos no los vieran, aunque el oleaje suba y baje y no veamos al Señor, el Señor está con nosotros en medio de la turbulencia, de la tormenta. El Señor ahí está.
Así que usted puede cerrar sus ojos y decir, Señor, yo sé que estás aquí. Como dice el canto, aunque mis ojos no te ven, yo sé que estás aquí. Aunque yo no pueda tocarte, yo sé que estás aquí. Usted puede decirle al Señor, Señor, abrázame en medio de esta situación que yo estoy atravesando. Ahí está el Señor. Si yo me pongo a platicar de esas ocasiones que he vivido con el Señor, literalmente, aunque no lo he visto con mis ojos de la carne, pero sí lo he sentido enseguida de mí tocando mi hombro. Lo he sentido que ha tocado mi hombro, donde Él está ahí conmigo. En mi olfato he podido oler la presencia del Señor, donde Él me dice, yo aquí estoy. Cuando usted conoce a una persona y sabe que usa un perfume especial y nadie más que usted conozca usa ese perfume más que esa persona, y cuando le da el aroma usted comienza a buscar a esa persona porque sabe que esa persona usa ese perfume. Precisamente el Señor me ha permitido muchas veces oler el perfume de su presencia. Literalmente he olido el perfume de la presencia del Señor. Y cuando me da ese aroma, yo sé que el Señor está presente ahí enseguida de mí. Yo solamente levanto mis manos, elevando mi corazón y mi alma al Señor, diciendo, Señor, yo sé que tú estás aquí, yo sé, Señor, que tú me estás bendiciendo en este momento con tu presencia. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él está ahí y comenzar a alabarlo, comenzar a exaltarlo. Y en medio del problema, confíe usted que el Señor está ahí con usted. Al momento, dice en el 31, Jesús extendió su mano y abrazó a Pedro. En este momento, usted dígale al Señor, ven, sálvame, Señor, ven, ayúdame, ven, abrázame, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Señor, siento que las olas me tratan de anegar, pero yo sé que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y dígale, hoy yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Hoy te confieso, Señor, como mi Dios, mi Redentor. Entra en mi corazón y lléname con tu presencia, tu amor, tu gracia y tu poder. Ahora no quiero caminar, Señor, sino solamente tomado de tu mano. Te entrego mi alma, mi corazón, mi mente, mi espíritu y también todos mis problemas. Te entrego mis debilidades, mis angustias, mis temores. Te entrego todo, Señor, por el amor y la presencia tuya, Señor. Dame tu presencia, dame tu amor y dame tu salvación. Que tu sangre preciosa me cubra y me santifique en todo mi ser. Vamos a orar. Señor, gracias. Yo te ruego, Señor, que a toda persona que está ahí escuchando este mensaje, en este momento, Señor, tú les abraces y les bendigas
y les guardes con tu amor y tu misericordia. Y enséñales que tú estás enseguida de ellos. En medio de todo problema, tú eres su Señor y su Salvador. En tu nombre, Jesús, los pongo en tus manos. Bendícele a cada uno y a sus familias en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Dios le bendiga y el Señor le muestre su gran amor y su presencia enseguida de usted.